realidad, sobre todo cuando estamos hablando de Radio Nacional y del año que hemos dejado atrás, que es una forma de decir, porque en función de ciertas condiciones todavía es como que todavía nos tira del pantalón y no nos deja correr. Así que un gran abrazo para todos y en ese muchas felicidades va implícito, bueno, que muchos sueños que esperan se hagan realidad. Sin duda. Bueno, da la sensación de que uno sigue, digamos, ¿no? Hace el corte, por momentos está como obligado a festejar, pero está atento permanentemente, sobre todo quienes, bueno, dedicamos a la comunicación, atento a la noticia, a la modalidad. ¿Te pasa eso como que sentimos que nada, seguimos derecho en esta situación que, bueno, está atravesado, ninguna duda, por la pandemia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Primero porque eh, nos tocó vivir una situación absolutamente inédita, si uno mira para atrás, en función que, qué sé yo, en la Argentina lo más parecido a esto fue algo muy doloroso, pero que en proporción fue más pequeño, que fue sobre finales de los 50 el tema polio, el mundo, la gripe española del 18, que la verdad en la Argentina no tuvo no tuvo ecos tan fuertes como los que en realidad ni llegó, pero no hubo ecos de lo que pasó en Europa. Entonces, la verdad es que nos toca vivir eso del país en cuarentena, del país con fronteras, todo lo que hemos pasado desde el 20 de marzo, ¿no? El país en cuarentena, el país con fronteras cerradas, el virus que llega en avión, los primeros contagios que tenían que ver con los contactos estrechos con aquellos que habían estado en Europa, después cómo empieza a multiplicarse de manera social, y entonces ya desaparece aquello que había sido el primer impacto del virus llegando del viejo continente, las primeras noticias que hablaban de China, los impactos europeos en Italia, en España, en Inglaterra, después Estados Unidos, y finalmente lo que fue América Latina, con desastres en Brasil, en Ecuador, en Chile, y nosotros teniendo que poner de pie, de la mano de un modelo de país, el aparato de salud pública que había sido destrozado en los últimos 4 años. Ese es yo te diría, el arranque, ese primer gran momento que dura los primeros 4 o 5 meses, y después algo que yo jamás pensé que íbamos a estar charlando en algún momento con quien sea, donde sea, que era el valor de la vida por encima de la muerte. Y yo siento que en la República Argentina, por distintos motivos, hay un sector que discute el valor de la vida, lo que implica eh, algo así como, bueno, siento que hay miles de personas casi en estado de extinción intelectual. Hay un problema muy serio ahí, porque esos sectores generalmente no les importó la muerte del otro, ¿no? Eso yo, han salido a festejar bombardeos en Plaza de Mayo, fusilamientos al año siguiente, o han mirado para otro lado con más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, pero la muerte era del otro. Y en este caso está en juego la propia. Y sin embargo, no se les mueve un pelo cuando esto sucede. Es lo que a mí más me preocupa, porque en definitiva, cuando esto termine, y qué sé yo, están laburando al lado tuyo, viven enfrente, y cómo se hace, cómo se sigue, ¿no? Esto es lo que a mí más me preocupa de todo esto, que tiene que ver con lo que se instaló, sobre todo en este verano, en este sector de la sociedad que te grita: no tengo Estado, no tengo ley, soy mi ley, hago lo que a mí me viene en gana, y un sector de la clase media. Y cuando uno habla de clase media ya no está hablando del poder económico que está en el bolsillo, sino de una posición filosófica frente a la vida, ¿no? Aquello de Claro. Jaureche, Ujú. de estar más lejos del que tengo más cerca del que tengo más lejos. Pero la verdad que lo que yo veo de aquí en adelante es un altísimo grado
de complejidad. Si hay un sector que ni siquiera se preocupa por su propia vida, estamos en problemas, en serios problemas, muy serios problemas. Sí, te iba a poner de los creadores de Viva el Cáncer. Claro, Después llegaron los anti-cuarentena, ¿no? Cuando el Estado lo sí, que quería muy hacer bien. era proteger la vida. Sí, Es increíble, ¿no? sí, generacionalmente, a ver, yo tengo 58, toda nuestra generación se crió en función de las famosas 7 vacunas. Vacunarse era ir al colegio, qué sé yo, vacunarse era sinónimo de vida. No tengo, me da la sensación a veces que cuando uno tiene que decir estas cosas son tan obvias que tener que decirlo es haber retrocedido una cantidad importante de casilleros, porque esto, en este país, en estas mismas calles donde hoy se discute, nadie discutió eso durante décadas, pero hay un momento donde empieza a discutirse, no quiero, qué sé yo, ser tan tajante, pero hay un momento donde el Estado macrista, que es miseria planificada, lo que tiene que ver con, bueno, vamos a desfinanciar al Estado, ya está, sobrevive el más fuerte, y en un momento determinado entendió que la inversión en vacunas, que había tenido una profundización de 7 a 13 o a 12 o a 14, no recuerdo ahora, durante el kirchnerismo, vamos a tirarlo para atrás. ¿Por qué? Porque eso lo garpa el Estado. Y entonces, vamos a tirarlo para atrás. Cuando vos recurrís a ese momento, que será, qué sé yo, mediados del 17, porque vas a La Nación, a las crónicas de La Nación, de Clarín, y lo encontrás en tapa, empieza a discutirse en un movimiento que uno después empieza a observar, tiene un montón de viejas connotaciones a nivel planetario, pero que acá, la verdad, nunca habían hecho ni cosquillas. Empieza a discutirse el valor de la vacuna. Y colocan como dato central la palabra más maltratada por la democracia formal, que es la libertad. Y entonces empiezan con algunas situaciones que no tienen que ver con la libertad individual, sino con la colectiva, porque el contagio de lo que sea implica un grado de concientización colectiva que no tiene nada que ver con lo individual. No es yo hago lo que quiero, no, eso no existe cuando el yo hago lo que quiero pone en juego tu propia libertad. Ahí es donde el Estado es el eje rector, marca la regla de juego y se acabó. A ver, para los amantes de la libertad, yo no quiero que en este país mañana se discuta el valor de la luz roja del semáforo. Claro, porque vamos a llegar a esa estupidez. Vamos pero mi libertad, sí, claro, hay alguien que te dice hasta acá. ¿Y por qué? Y porque tenemos que poner reglas de juego para ver cómo podemos vivir de manera colectiva y transitar sin que haya accidentes, no sé. Pero en esta ciudad, y hablo de Buenos Aires, la discusión en el momento de la implementación del cinturón de seguridad, yo en ese momento decía, pero estamos todos locos. Digamos, en ese mundo que la sociedad porteña, que sueña con ser oligarquía y que jamás lo será, adora, cualquier cantidad de autos se construyen sobre la base de si no tengo puesto el cinturón no arranca. Bien, acá la discusión tenía que ver con mi libertad, pero estamos todos locos. Entonces, esas son cosas que uno entiende son parte de una sociedad en peligro. Y entonces los titulares de Clarín, La Nación, no me quiero ir de eso, empiezan con una campaña antivacuna solo con sembrar la duda de la vacuna y poner en juego la palabra libertad. Y arrancan lo que trabajamos tanto con Víctor Hugo, con Stoppelman, que era la militancia del ajuste. Y en militando el ajuste, yo le pido a cada uno de los oyentes que en este momento por ahí están dudando de lo que decimos, googleen, pones militando el ajuste y te van a salir como mínimo 30 o 40 notas sobre la importancia de la leche de cucarachas, sobre la importancia de vacacionar con extraños,
la importancia de vivir con la suegra, vacacionar con la mente. Estoy recordando títulos Ujú. que vos decís, esto no pudo haber sido escrito. Nadie pudo haber escrito esto. Me acuerdo siempre de la importancia de la leche de cucaracha, porque es una nota de Clarín escrito por el esposo de una conductora de TN muy conocida. Pero digo, esos tipos que escribieron eso, que llegaron a escribir en algún momento, hay un pueblo donde todos son iguales a Santiago Maldonado, no, eh, es, es cierto que estos tipos escriben esto, sí, ¿y por qué? ¿Porque son tontos? No, porque saben que hay un sector de la sociedad que lamentablemente al otro día en la cola de la verdulería van a decir, ¿vio que hay un pueblo donde todos son iguales a Santiago Maldonado? ¿A dónde? En Entre Ríos. Ah, y usted me dice que el cajero del chino, el cura, los bomberos, el zapatero, todos son iguales a Santiago Maldonado. Ah, sí, pero es cierto. Entonces cuando eso empieza a ejercerse, aquella historia del diario de Irigoyen, que crea Natalio Botana para hacernos creer que el golpe estaba fantástico y que había que terminar con ese viejo senil, cuando en realidad había que terminar con el irigoyenismo del voto universal y secreto, la reforma universitaria y fundamentalmente el de la creación de YPF, la YPF, sí primera señor. petrolera estatal del Sí planeta. señor, sí señor. Ese es el problema. Hoy construyen un diario de Irigoyen para más de 45 millones de habitantes, no para una sola persona. Eh, Esa es la parte que a mí más me preocupa. Digo, preocupa lo epidemiológico, la vacuna, sí, claro, las muertes, los contagios, todo lo que vos quieras. Pero me preocupa lo que va a quedar en pie. Es medio loco porque todavía no salimos del problema. Pero ya me está preocupando mucho lo que queda en pie, porque es como un sector en peligro de extinción. Y eso sí que no tiene remedio, ¿eh? Mm. Eso no tiene cura. Si estamos forjando esas generaciones, eso no tiene cura. Mirás para atrás y te digo, hubo un país muy distinto a este, ¿eh? Muy distinto, donde esto no se discutía y donde a estos mismos sectores esto no se les ocurría discutir. Yo sé que los tiempos sociales, políticos, transcurren por una senda y los tipos van analizando, che, ¿hasta dónde está el límite? ¿No? ¿Hasta dónde? Bueno, no, de esto no podemos hablar ahora, aguantá. Y 10 años después lo hacen. Digo, la dictadura fue capaz de llevarse a 30.000 compañeras y compañeros, pero no sacó el aguinaldo. Mirá la estupidez que estoy diciendo frente, pero digo, si vos tuviste el poder de decidir la vida y la muerte, no entendiste que era el momento de privatización, flexibilización laboral. No, eso no, ahora no. Ya va a llegar. Dejá. Esto requiere de otra cosa. Bueno, cuando pudieron hacerlo a través de hegemonía mediática, y lo tenías a Neusta abriendo un vagón de ferrocarriles argentinos por la mitad y diciendo, me dijeron que acá adentro estaba la soberanía, pero yo miro y no la encuentro, y entonces empezaron a creer que toda esa fantasía, que no era más que regalar por monedas el patrimonio del Estado a clientelas cautivas que jamás podían dejar de tener energía eléctrica, gas o teléfono en su casa, y yo se lo estaba regalando por monedas a una multinacional, era el destino más terrible. Y el estallido 2001 nos hace creer que, bueno, que hay conciencia, que, bueno, ya está, ¿viste? Se tocó fondo. Y no fue así. No. Era, bueno, devolveme la que me sacaste, porque en realidad el gran problema no eran las privatizaciones, el gran problema no era la deuda externa, el gran problema eran los ahorros de la clase media, confiscados por el Estado. Cuando se empezaron a devolver, vimos que la marea en realidad, cuando se fue, todo estaba igual. Entonces el problema ahí es cultural e insisto, y no, ya fui muy largo, pero esto requiere generalmente de poder explayarse y no quiero ser mucho más largo todavía,
pero es lo que más me preocupa. No, 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 me encanta y seguimos desarrollando. Lo que sí vamos a decir a la síntesis, porque si no nos va a llamar el subdirector de la emisora y nos va No, a sí, está muy bien. reprender. Así que No vamos a creo que te llame, pero porque justamente si algo entendemos es que en algún momento, no siempre, en algún momento, cuando hablamos de cosas medulares, Sí, los tiempos radiales deben sí, medirse como buenos o sí. malos y no como largos Tal o cual, cortos. tal Pero no cual, siempre, tal cual, no tal cual. siempre. No siempre. Bueno, ¿nos aguantás 2 minutitos, Gustavo? Sí, claro. Aguantanos, por favor. Gustavo Campana en vivo con nosotros. Estamos actualizando un poco la realidad del país y también ahora vamos a Estados Unidos y vamos a Rodolfo Walsh en instante, porque alguna vez dijo, a los imperios no los derriba nadie, se Claro. pudren por dentro, nada menos. Cada vez más vigente Walsh. Ahí Sí, venimos, señor. Gustavo, ¿eh? Dale. Estamos en simultáneo para el U23 Radio Nacional Calafate, también en esta charla en vivo con Gustavo Campana. Y Gustavo, me quedo con lo que decía de salud pública y uno tiene esa cosa, ¿no? Esa costumbre de saber qué pasa en el mundo, mirar otros canales y demás. Y un dato que para algunos puede pasar inadvertido, pero Argentina está dentro de los países que no fueron muchos en empezar en simultáneo la campaña de vacunación con Alemania, con Mm. España, digo, y por encima de, no sé, Sudáfrica, África. A ver, hay ciudades, no toda África es emergente, Sudáfrica Claro. tiene Johannesburgo, que es una de las capitales del capitalismo mundial, digo, ¿tomamos relevancia, digo, a nivel por lo menos amplificación mediática de ello? No, no, claro, porque ese es un secreto, un dato guardado bajo 7 llaves que los tipos convierten en secreto. Lo que estamos hablando nosotros me gustaría poder charlarlo con la vecina de enfrente, pero en función de los medios de comunicación a los que ella acude cotidianamente, es imposible estar hablando de algo que prácticamente no existe, ¿no? Estamos metidos en un capítulo de la Agenda 86. ¿Qué digo con esto? Estamos en plena Guerra Fría, pero desde la mueca de la burla de algún capítulo de esos escrito por Mel Brooks. La vacuna rusa como significado del comunismo, de un comunismo que en Rusia murió hace 30 años. O sea, che, pará, ¿cómo de la noche a la mañana se puede agitar algo, abanicar un cadáver, ¿no? Como si Rusia fuera la vieja Unión Soviética. Y estoy en un capítulo de la gente de Cipoll, donde me van a poner la vacuna, y la vacuna viene con un chip. No, pará, esto no puede estar pasando. No puede estar pasando. Sobre todo porque tenemos generaciones que en la República Argentina, por ejemplo, viven, qué sé yo, pudiendo caminar de manera más o menos normal gracias a la Sabin, y la Sabin se hizo en la Unión Soviética, ni siquiera en Rusia, Mirá. en la Unión Soviética. Voy a ser más complejo todavía. El colonialismo cultural implica que de los 45 millones de argentinos, seguramente 44 y pico han tomado Coca-Cola toda su vida y nunca supieron su fórmula. Por lo tanto no saben qué carajo están tomando. Pero como lo tira el capitalismo, está bueno. Sin embargo, nunca nos preguntamos qué estás tomando cuando tomas un vaso de Coca-Cola. No lo sabes. Nunca lo vas a saber. Sí, sí. Muy bien. Y me venís ahora a plantear esto. Hay algo muy parecido. Yo estoy haciendo una memoria periodística, estoy yendo al 93 exactamente, me acuerdo. Viste, cuando nosotros, casi los nacimientos de nuestros hijos, bueno, es en qué emisora estabas, ¿no? Pues si tal cosa, sí, Radio Rivadavia. No, tal otra, no, La Red. No, tal otra, Radio Ciudad, la 750, Nacional. Depende, bueno. Y me estoy viendo en ese momento haciendo informes, estábamos en La Red la mañana con Juan Alberto Badía, y el tema era que el menemismo, y yo no me estoy acordando ahora qué vacuna, si era la hepatitis B, si era sarampión, pero teníamos un brote muy terrible, y lo único que podía mitigar tanto dolor era una vacuna cubana. Y nos negábamos diplomáticamente en tiempos de relaciones carnales a la compra de la vacuna cubana. De hecho, no lo hicimos.
Fue el ¿No lo hizo cólera, la no? República Argentina? Fue el cólera, no. No, ese fue otro enorme problema de ese momento que también fue oculto bajo 7 llaves, y tengo un montón de anécdotas periodísticas para contar al respecto en los 90, que tienen que ver con, bueno, cómo podíamos pelear para colocar eso en algún momento, y hablarlo sin que crean que estábamos locos. Mira. Sí, eso fue muy, 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 muy fuerte. Por lo menos acá en Buenos Aires, estoy hablando de lo que ya significaba el Grupo Clarín y La Nación, marcando agenda de papel para todos los demás, para la agenda audiovisual, para la agenda radial, y vos buscabas todos los días, y por ahí el único que te daba una manito era Página 12, Claro. aunque sea chiquitito en algún recuadro, Sí. pero no se hablaba de cólera. Y los muertos se multiplicaban, sobre todo en el norte del país, con condiciones de vida del siglo XIX, de una forma increíble. Enfermedades del siglo XIX, cuando regresan, es porque hay condiciones de vida del siglo XIX. Punto. No más. No hay que agregar nada más. Yo tengo que ocultarlo, si soy gobierno, para mostrar un país shopping como era aquel, donde todo estaba pum para arriba, y en realidad la gente moría de enfermedades del siglo XIX. Claro. Bueno, Lo que, ¿qué querés? lo que me decía Gustavo, por lo que veo, es meningitis por meningococo en aquel momento. Meningitis, sí señor, Sí. perfecto. Y la vacuna era la cubana. Y era, dale, Fidel decía, ¿cuánto necesitan? Y se genera una discusión muy fuerte, donde la Argentina se niega, y se niega políticamente. Exactamente, no digo igual que ahora, porque tenemos, por suerte, otro gobierno, y no está esa duda, pero digo, es la duda que siembra el mismo sector. El que gobernaba en los 90 es el que hoy es oposición en 2021. Y lamentablemente apostaron a la muerte en aquel momento. No hubo ningún problema. ¿Cuál es? Si no nos morimos nosotros, se mueren otros. Y entonces no quisieron pagar el rédito político de una vacuna cubana. Tremendo. Qué increíble, ¿no? Claro, Sí. y qué bueno referenciarlo, porque era el mismo sector corte ideológico que el gobierno que nos precedió, ninguna duda de ello. Sí, y es la discusión que se viene en un par de meses nomás, cuando salga la Soberana, la vacuna cubana contra el COVID. Otra vez vamos a estar discutiendo la misma estupidez. Y la verdad es que uno tiene ganas de que estas cosas no sucedan. A ver, para entrar al tema que nos convoca, es lo mismo que ocultar lo que está pasando en Estados Unidos desde hace casi 48 horas. Es más o menos lo mismo. Ahí está. Estuvimos mirando imágenes. La verdad que pensaba yo también, digo, en términos netamente políticos, el presidente electo a horas de asumir en la situación, ¿no? Es totalmente intencional, muy bien preparado. Bueno, eso es lo que uno piensa. ¿Cómo lo ves, Gustavo? Me interesa tu opinión. En la coyuntura, todos estos movimientos buscan quitarle legitimidad a la derrota de Trump. Trump sabe que lo único que puede hacer es quitarle legitimidad. No obstante, está tirando del mantel y está, me parece, talando los cimientos de una democracia que en lo formal siempre intentó, qué sé yo, más o menos guardar las apariencias. Después, en lo real, para mí por lo menos, nunca existió. Como decía Perón, la única política que importa es la política exterior, porque es la que te rige en función de lo que vas a hacer después hacia adentro. Y entonces analizar las últimas 24 horas o analizarlo a Trump y quedarse ahí es muy chiquito, digamos. Hay que ir analizando al monstruo desde Roosevelt, desde la teoría del garrote, América para los americanos, sintiéndose dueños de todo lo que hay del río Bravo para abajo, analizar Yalta, analizar Stalin, Churchill y Roosevelt sentados dividiéndose el mundo, o sea, una división imperial propia del tiempo victoriano, que todo el mundo mira después de la Segunda Guerra Mundial
como un dato, qué sé yo, como un dato más. Y es el momento donde te dicen, mira, vos te vas a quedar con Europa, esto le vamos a llamar, este límite es la cortina de hierro, todo lo que hay hacia el este es tuyo, hacia el oeste es todo nuestro, ¿eh? Todo Occidente nos pertenece, listo, nos jodemos, nace la Guerra Fría. No sé, ¿esto pasó? ¿Esto realmente pasó? Sí, claro que pasó, obvio que pasó. Y entonces comenzó, sobre todo para nosotros, un nuevo tiempo de pulseada entre liberación o dependencia, sin la necesidad de ejércitos de ocupación, pero manejando la economía, los tipos manejan directamente absolutamente todo. Y dejaron los ejércitos de ocupación en la búsqueda de las necesidades más imperiosas, como petróleo, por ejemplo. Pero fueron entendiendo desde los 70, sobre todo en adelante, que con multinacionales alcanzaba. No hacía falta otra cosa. Entonces, cuando vos ves lo que está sucediendo ahí, es el poder real que maneja gran parte del planeta, llegando a la Casa Blanca de la mano de Trump, muy parecido, si querés, al hecho del macrismo en el poder, o sea, atendido por sus propios dueños, sin intermediarios, para hacer negocios sin intermediarios, pero encima de la mano de un personaje siniestro, un personaje de una enorme ignorancia política y de una insensibilidad sin límites a la hora de estar hablando de situaciones raciales, de inmigración. No es la primera vez que el poder real llega a ocupar el trono de la Casa Blanca. Yo podría decir que por ahí lo más parecido no fue a través de un presidente, pero sí es la presencia como secretario de Estado de Nelson Rockefeller, el hermano de David, y de ver como una petrolera, la Standard Oil, que no es más que la ESO, manejó los Estados Unidos y aquellos tiempos tan particulares, porque Nelson Rockefeller le deja el poder llave en mano a Henry Kissinger, y ya está lanzado lo que van a ser el efecto dominó de los golpes militares en toda América Latina en la década del 70. Digo, cuando hablamos de esos imperios que se pudren por dentro, como decía el enorme Walsh, estamos hablando de un imperio. Estamos hablando de un imperio que corre su propia desgracia, yo te diría, a partir de lo que para mí fue la derrota por ahí del tipo que mejor representa la idea de la democracia norteamericana y que duró un solo mandato, que fue Jimmy Carter, que además fue un tipo que con toda América Latina tuvo una relación formidable. El hecho de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegando a la Argentina en 1979, para empezar a terminar con la mentira y comenzar a conocer la verdad, el hecho de autodeterminación de los pueblos frente a la revolución nicaragüense. Ha sido un tiempo muy, muy particular. Bueno, listo, ya está, eso tuvo que durar un solo periodo, lo entendieron como una anomalía del sistema. Y de Reagan hacia adelante, que es lo que viene inmediatamente posterior, aparece el neoliberalismo como la cara caníbal del capitalismo. Y estamos viviendo, me parece, justamente el desastre de lo que ha significado la etapa canibalista. Y hay que analizarlo de Reagan Thatcher para acá, de aquello que decía Thatcher, no hay otra salida, ¿no? De esa vuelta de tuerca de los 90, de se acabaron las ideologías y la muerte de la historia de Fukuyama, y llegan al poder los antipolítica, que son los Trump, los Macri, los antipolítica, que entienden que las corporaciones tienen más poder que los estados. Eso es lo más complejo. Que no tienen ley y que entonces van a hacer su ley. Tienen una visión patronal del manejo del Estado y entonces mandan, ordenan, no tienen la necesidad de consensuar nada, no discuten, no entienden la derrota porque jamás fueron derrotados. Y fíjate qué interesante, porque Macri y él se van después de un primer mandato. ¿Qué tiene que ver Trump con nosotros? 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional a mediados de 2018
para que Macri pueda pelear las elecciones de 2019. Eso es Trump. Y nos encaja una deuda cuando estábamos en cero, fruto de la gestión y el coraje de Néstor. Estábamos en cero con el fondo y hoy le debemos 44.000 millones de dólares. Le deberíamos 54.000, pero Alberto no tomó el último tramo del stand-by, que fue un stand-by similar, dólar por dólar, a lo que puso Estados Unidos en Europa en el plan Marshall. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Yo sé que es difícil, que es complicado, pero sabes que no veo otro camino. Si yo no termino de analizar todo esto, que un tipo es capaz de decirle al Fondo Monetario Internacional, dale 44.000 millones de dólares como yo puedo dejar propina después de tomar un café, no termino de entender cómo estos tipos manejan el planeta. Y lo hacen de esa forma y de manera cotidiana. Entonces, ahora tirar del mantel para quitarle legitimidad al nuevo gobierno que viene, y qué sé yo, me parecía que en algún momento algo iba a pasar. Yo no creía que iba a ser de esta manera, porque ellos son muy cuidadosos de la escenografía, y se les pudre la escenografía, que sostuvieron como pudieron, aún asesinando presidentes, ¿no? Propios, ¿no? El caso de Kennedy, por ejemplo, no sé, voy más atrás. Todavía le deben al mundo esa explicación, qué sé yo, entre tantas que deben. Pero digo, si los tipos son capaces de que el poder real diga, este pibe ya no lo quiero más, ¿por qué? Y por esto. Bueno, termina con él. Listo, ya está. ¿Y qué pasa? No, nada, ya está, ya juró Lyndon Johnson. ¿Y ya está? Sí, ya está. Pues la pucha. Qué fácil son las cosas. Bueno, eso es lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos. Coincido con Walsh, lo que pasa es que es cierto, esa frase de Walsh no trae la fecha de vencimiento, no sabemos cuándo va a pasar, pero los imperios se pudren por dentro. Digo, en algún momento el imperio romano pensó que iba a durar toda la vida y un buen día dejó de existir. España y sus provincias de ultramar, que éramos nosotros y casi toda América Latina, salvo Brasil, dijeron, ¿cuánto? Nos vamos a quedar toda la vida, nos quedamos 300 años y un buen día se acabó. Bueno, y así sucesivamente. No sé, 1948, Gandhi de por medio, estos tipos pensaron, Londres pensó que la India iba a estar toda la vida bajo su suela, y sin embargo, un buen día, estos tipos, sin tirar un tiro, se quedan con ese enorme grito de revolución que después implosiona hacia adentro entre la guerra con India y Pakistán y todos los sueños de Gandhi que explotan, pero en las manos propias. Bueno, lo que quiero decir con esto es que es un imperio, que la democracia fue siempre una formalidad y que fruto de este poder real que tuvo ganas de jugar y hacerse cargo de la Casa Blanca, hoy no acepta una derrota y es capaz de tirar del mantel y romper todo, absolutamente todo. Yo espero que el tipo, porque ya hay 4 muertos, diga basta, ya está, y se quede con el hecho de quitarle brillo y legitimidad a la derrota. Pero no me voy a olvidar que cavó fosas comunes durante el coronavirus porque lo negaba. Ni tampoco me voy a olvidar que supuestamente lo tuvo. Jamás me voy a olvidar de todo eso, ¿no? De las fosas comunes que se cavaban frente a una isla que estaba enfrente de Nueva York y que ahí se apilaron cadáveres, y que tiene 350.000 muertes en el lomo. Todo esto pasó en el mismo momento y por ahí lo que estoy haciendo es un resumen de los últimos 100 o 200 años de la historia de Estados Unidos ligados a América Latina y al mundo. Pero me parece que hay que hacerlo, que la coyuntura es Trump, pero que Trump se explica a través del pasado de los Estados Unidos. Sí, coincido plenamente con lo que está diciendo Gustavo, y me dejas esa duda en tu análisis, que es, bueno, saber que no viene Camilo Cienfuegos ahora a Estados Unidos, que en ese bipartidismo, y nombraste, mira, una excepción hiciste en un demócrata, que es Jimmy Carter, que está por cumplir 100 años dentro de poquito, Sí. y
y digo, a ver, si bien es un ala un poco más moderada, pero no deja de haber un conservadurismo, el cual de Estados Unidos tiene que revisarse. Y pensaba en Trump, lo que decías, pero desde el principio, ¿no? Ganó con un discurso netamente xenofóbico, Sí. con la construcción del muro. Yo pensé que una persona de esas características no iba a ganar nunca a Estados Unidos, sobre todo con la comunidad latina que tiene, ¿no? Digo, a nivel global, no solo es Miami, sino a nivel global. Digo, la verdad increíble, pero bueno, fue todo eso, ¿no? Que justamente las particularidades es de esa gente de derecha y de ultraderecha, me animaría a decirle a Trump, de xenofobia, homofobia, de eliminación de derechos, de capitalismo salvaje. Es una particularidad que tiene justamente el señor que acaba de irse de la presidencia de la Nación de Argentina, ¿no? Mm. La democracia de los Estados Unidos fue en este sentido tan viva que creó dos partidos de derecha con ciertas diferencias, instaló el bipartidismo y entonces el poder real no se va nunca del poder. Es muy simple el asunto. Puede haber algún maquillaje, puede haber, pero nada más. Y estamos hablando de un país que no tiene sistema de salud porque lo consideran socialista, solo la tarjeta verde, la Green Card, le trajo a Obama dolores de cabeza más grandes que haber decidido poner una bandera roja en la Casa Blanca. Fue casi lo mismo, y que no existe, y le habla a nuestra clase media que a veces con ciertos valores, no existe la palabra indemnización. Y que Trump dijo en la campaña que Estados Unidos había llegado a ser lo que era porque existía la frase "usted está despedido". Esas son las enormes diferencias que hay entre ellos y nosotros, y estoy hablando, y ni siquiera pasé por Braden. Mirá vos, ¿no? Fuimos acá para allá, Sí, 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 sí. y Me no acordé de Braden pasamos o Perón. y no pasamos por Braden, ¿no? Un tipo que vino Sí. a decirle a la Argentina, bueno, loco, vamos a hacer esto y esto, ¿sí? ¿Entienden? No. Bueno, entonces me voy a tener que poner al frente de la oposición. Y fue lo que hizo. Y puedo seguir contando un montón de anécdotas que tienen que ver con eso, que también reflejó Evo Morales en una frase, que fue: el único país del mundo donde nunca va a haber golpes de Estado será Estados Unidos, porque ahí no hay embajada norteamericana. Me acuerdo de Braden cuando llega a Estados Unidos, dice, volví como me fui con las manos vacías, porque Sí, y Perón lo saludó, lo abrazó, le sonreía, lo acompañó hasta el avión, pero claro, no se dio un derecho y después, bueno, nace aquel Braden o Perón históricamente, es tremendo. Gustavo, mil gracias por charlar con nosotros, no, te vamos a seguir no, molestando no. porque estos temas dan para mucho más todavía, ¿eh? Sí, señor, hay que sentarse a veces, parar la pelota, insisto, no siempre, y hay que mirar para atrás porque ahí están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Eso es por ahí algo que profesionalmente me persigue. Yo entiendo que es así y lo cultivo todo el tiempo. Me parece que no hay otra forma, de poder entender quiénes somos, ¿no? Yo una anécdota personal de un compañero, un amigo que está en Estados Unidos desde la década del 90 y que se fue a laburar a la cadena Telemundo. Bueno, hará 2014 sería. Me dice: che, vuelvo a la Argentina un ratito, los paso a ver, allá con familia. Se fue con esposa y con dos hijas. Bueno, ¿por qué venís? No, voy al dentista. Esto que te estoy contando es verdad, pero letra por letra, no palabra Ujú. por palabra. Al dentista, digo. ¿Y qué te tenés que hacer? Dos conductos. ¿Cuánto vas a estar acá? 10 días. Vos me estás diciendo que te sale más barato pasaje de ida y vuelta y estadía de 10 días que hacerte allá dos conductos. Sí. Listo. Ya está. Claro, No. claro. Me quedé sin palabras. Esa es la vida de un laburante allá. Mm. La vida de un laburante de esos que hipotecan su vida a cambio de tener casita, auto, y un mundo digital para lo que sea.
Nos llega un mensaje de Sergio que dice que grosso Campana y su Funes el memorioso, es mi ídolo. Claro, nos cita Borges con Funes el memorioso. Bueno, un oyente que está prestando atención y que bueno, contarle Bueno, esta cosita a uno ya estamos contentos, ¿eh? fue una pelea de 9 años por las 750, reversionar o resignificar sería la palabra, a Funes el Memorioso con un programa que hicimos durante 9 años, de más de 300 capítulos, que no es más que estudiar la historia contemporánea argentina, ponerla arriba de la mesa y trabajarla. Como a Funes le dolía cada recuerdo, porque su problema era que no podía olvidar, nosotros planteamos que nosotros encontramos vida en cada recuerdo, que es al revés, que esa necesidad de recordar no solamente es imperiosa, sino que es ineludible. Qué bárbaro. Gustavo, querido, nada, viste, me quedé con la frase que la he escuchado en el gobierno pasado, que la tiraste y es genial, porque era atendido por sus propios dueños. Sí. Estaba mirando justo que Braden también, de la derecha, más derechosa, vamos a decir, también era dueño de la empresa minera Braden Claro, Copper Company, nada menos. sí, y cuando viene a la Argentina se produce en un cine del centro porteño, hay un encuentro de trabajadores, un encuentro internacional de trabajadores, con una especie de documental que mostraba, yo creo que es del año 43-44, un desastre minero en Chile, Claro. de la compañía de Braden, que había terminado, no me acuerdo, pero eran centenares de muertos. Y eso lo marcaba de cuerpo entero. Y el destino quiso, ¿de qué estamos hablando? De Juan y Eva, la película estoy hablando, ¿no? De Juan y Ujú, Eva. ujú. Bueno, nada, busca quién hizo de Braden. Mirá. Y después, Después después charlamos. charlamos. Y después charlamos. Mirá vos. Fíjate quién hizo de Braden, ¿no? Hoy quiere flan. Fíjate quién hizo de Braden. Qué bárbaro. Gustavo, gracias. Viejo, Gracias. un gran abrazo. Un Gran fuerte abrazo abrazo. para vos y todo el equipo de así de Nacional Argentina y la familia y a vos principalmente. Gracias, Gustavo. Gran año, gran año. Gustavo Campana con nosotros en la tarde de Radio Nacional, en simultáneo con Calafate, escuchando, actualizando, memorizando y reflexionando sobre un poco la Argentina y sobre lo que está pasando aquí nomás en los Estados Unidos de Norteamérica. Chau,